La oscura verdad del hada negra, 7 secretos embrujados revelados que te dejarán sin aliento. Valeria siempre había mirado a su hijo Manuel con un amor que la impulsaba a ignorar las advertencias. En su barrio, un lugar donde la vida parecía apagarse al anochecer, los murmullos sobre el hada negra crecían como sombras. Todos decían que era un ser oscuro que se llevaba a los niños, alimentándose de sus miedos, y aunque Valeria temía por su hijo, necesitaba trabajar para mantenerlo a salvo y alimentado. Cada noche, la tienda de conveniencia la absorbía hasta la madrugada. Cuando regresaba a casa, las calles estaban vacías, y un escalofrío la invadía. Era solo el miedo o la presencia de algo más. Mientras corría los pasillos de la tienda, Valeria sintió una sombra recorrer su espalda. La mirada de su vecino, un hombre mayor que solía advertirle sobre el hada negra, se le aparecía cada vez que estaba en la parada del autobús. Una risa nerviosa surcó sus labios. Esa noche, al tomar el transporte público, el aire se sentía denso. Los rostros de los otros pasajeros, pálidos y apagados, parecían reflejar su angustia. De pronto, una mirada la atravesó, un desconocido con una sonrisa inquietante, como si sus labios nunca se separaran de un secreto oscuro. Bajó del autobús con el corazón desbocado, sus pasos resonando en el pavimento húmedo. La calle que conducía a su hogar se sentía vacía, y una sensación de vulnerabilidad se apoderó de ella. Buscó ayuda en la estación policial cercana, pero solo encontró ojos cansados y desinteresados, mientras su corazón latía desesperado. Regresó, la sensación de peligro creciendo. Esa noche, las sombras dentro de su hogar parecían esperar, danzando contra las paredes como si supieran que algo estaba a punto de desatarse. Manuel, su pequeño, había estado teniendo pesadillas. Susurros oscuros llegaban a sus oídos en plena noche. La niña con alas negras, le decía, la hada negra lo observaba. Valeria, deseando proteger a su hijo, comenzó una búsqueda de la verdad. En el desván, entre polvo y recuerdos olvidados, encontró un diario de su abuela. Páginas amarillentas que hablaban de un pacto aterrador, algo que había sido sellado para proteger a la familia a costa de lo más querido. Esa conexión la heló. Era posible que el hada negra estuviera acechando su linaje. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón apretado, Valeria se dio cuenta de que no podría escapar. La comunidad a su alrededor estaba llena de secretos. ¿Algunos vecinos, cómplices del hada negra? La barrera entre el peligro exterior y el que se hallaba dentro de su hogar se desvanecía. Esa noche fatídica, mientras Manuel temblaba de miedo, susurros familiares llenaron el aire, llevándola a una puerta que jamás debió haber abierto. La angustia la consumía. ¿Podría proteger a su hijo de lo que se acercaba? La respuesta latía amenazante en el aire, mientras la oscuridad gritaba silenciosamente a su alrededor. La noche era densa y asfixiante. Valeria sintió como el aire se volvía más pesado a cada paso que daba hacia la habitación de Manuel. La luz de la luna apenas iluminaba el pasillo, creando sombras alargadas que parecían moverse a su alrededor. El eco de sus propios pasos la atormentaba. Se detuvo un momento, sintiendo la palpitación acelerada de su corazón. Manuel, llamó, intentando que su voz sonara tranquila, aunque el terror la devoraba por dentro. No hubo respuesta, solo el crujido de una ventana abierta meciéndose en la brisa. Se acercó a la puerta de la habitación y la abrió con cautela. El cuarto estaba a oscuras, pero había algo en el aire. Un susurro apenas audible como un viento helado que parecía arrastrar las palabras de su niño. Al encender la luz, su corazón se congeló. Manuel estaba sentado en la cama, con la mirada perdida, como si viera algo más allá de este mundo. Su pequeño rostro estaba pálido y bañado en sudor. Mamá, murmuró, su voz un hilo quebrado.
Ella está aquí. Valeria sintió que una ola de pánico la inundaba. La hada negra. Todo lo que había oído, todos los rumores de su barrio, se precipitaron sobre ella, aplastándola como un peso enorme. Se acercó a Manuel, tomó sus pequeños hombros con manos temblorosas. ¿Quién está aquí, hijo?, preguntó, intentando mantener la calma. Es la niña del patio, él respondió, su voz apenas un susurro. Siempre me ve desde la ventana, mamá. ¿Me dice cosas que te dice? Valeria apenas podía formar palabras, su mente se nublaba cada vez más con la idea de lo que su hijo podía haber visto. Que vendrá por mí, que no puedo quedarme aquí, dijo Manuel, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, un escalofrío recorrió la columna de Valeria. No le creas, cariño. Nadie viene por ti, intentó consolarlo, pero una parte de ella sabía que los cuentos sobre el hada negra eran más que simples leyendas. Recortando las sombras en la habitación, recordó la advertencia de su abuela, aquel pacto que cada generación había intentado eludir. Valeria intentó desviar sus pensamientos. Vamos, Manuel. Es solo un sueño, le dijo, llevando a su hijo a abrazarlo contra su pecho. Pero sus palabras caían en un abismo. Manuel seguía temblando, y el terror en sus ojos hacía eco de lo que Valeria sentía. De repente, un ruido sutil, casi imperceptible, resonó en la ventana. Valeria se giró rápidamente. Allí, en la oscuridad del exterior, un par de ojos brillantes la miraban fijamente. Unos ojos que parecían conocer cada rincón de su ser. La risa lejana de un niño resonó en su mente, y ella supo que no podía ignorarlo. Era real. Cierra los ojos, Manuel, le gritó, en un intento desesperado por protegerlo. Pero en lugar de cerrar sus ojos, él miró fijamente hacia la ventana, una mezcla de fascinación y miedo. La figura de la niña apareció de repente, un esbozo de alas negras que se recortaban contra la luz de la luna, su sonrisa amplia y perturbadora. ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros, Manuel?, le decía, su voz llena de un cántico inquietante. Valeria sintió el aliento helado del miedo colarse por su garganta. No, no repetía, queriendo arrancar a su hijo de la fascinación. Justo cuando el terror se apoderaba de ella, la luz parpadeó y se apagó súbitamente, sumergiendo la habitación en la más profunda oscuridad. Valeria sintió como su corazón se detenía. Un grito sordo se ahogó en su garganta cuando, de repente, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en la habitación, y un ruido creció en la penumbra, un crujido familiar. «Mamá». Grita Manuel. Valeria parpadeó y sintió el frío recorrer su piel. ¿Estaría el hada negra finalmente reclamando lo que le pertenecía? La figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba dentro de la habitación. ¿Podría Valeria enfrentarse a lo que había dejado escapar durante tanto tiempo, o sería el sacrificio de su hijo el precio que tendría que pagar? La figura de la niña, envuelta en sombras, se acercó a ellos, sus ojos centelleantes llenos de una malicia que ningún niño debería poseer. Valeria sintió un sudor frío deslizarse por su frente. El rostro de Manuel reflejaba una mezcla de temor y atracción, como si estuviera bajo un hechizo que lo mantenía en su lugar. ¿Por qué no vienes a jugar, Manuel?, volvió a preguntar la niña, con esa voz que parecía un eco de susurros olvidados. El juego es eterno, y los eternos nunca se van. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, se interpuso entre su hijo y aquella criatura aterradora. «No te acerques a él», gritó, su voz resonando contra la carcasa vacía de la habitación. Pero cada palabra que pronunciaba parecía solo alimentar la risa oscura de la niña, que flotaba en el aire como un vaporizador que se resistía a disolverse. «Solo quiere jugar, mami», dijo Manuel, su voz cargada con una obediencia inquebrantable. «Es divertida, no le tengas miedo». Era como si una cortina de niebla hubiera caído sobre la mente de Manuel, distorsionando su juicio. Valeria se sintió impotente, atrapada en un terror que se adhería a su piel. «No, Manuel. Ella no es como tú piensas. Ella es el hada negra». La niña se rió a carcajadas, un sonido agudo que atravesaba los muros de la razón. ¿El hada negra? «Esos solo son cuentos», exclamó con desdén, sus alas negras comenzando a despegarse, rozando las paredes con el roce de la oscuridad.
Tu mami te ha mentido, pero la verdad es que aquí, la tristeza se vuelve alegría. Valeria sintió su determinación flaquear mientras recordaba los cuentos que había escuchado de niña, historias que hablaban de la seducción de lo que no se puede tener. Su abuela siempre decía que debían mantenerse lejos, que el pacto hecho hacía generaciones era tenue y frágil. Pero, ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para proteger a su hijo? La niña dio un paso más hacia adelante, y Valeria sintió que el aire se hacía denso. No podía dejar que esa cosa se apoderara de Manuel. Rápidamente, corrió hacia la ventana, intentando abrirla. Respira, respira. En ese instante, un frío doloroso atravesó su mente, como si alguien le estuviera sustrayendo su esencia. Se volvió a mirar a Manuel, quien se mantenía inmóvil, sus ojos vacíos llenos de un brillo distante. Manuel, mírame, gritó Valeria, lanzándose hacia él, en un intento por romper el encanto. Pero al tocar sus hombros, un muro helado lo mantenía a distancia. La niña sonrió, pertinente, como si disfrutara de su sufrimiento. Muy pronto, él será uno de nosotros, declaró, sus alas ondulando detrás de ella como un manto oscuro, pero Valeria no podía permitirlo. Con una determinación renovada, comenzó a recitar una antigua oración que su abuela le había enseñado, palabras que resonaban con el poder de lo ancestral. Que la luz aleje la sombra. La risa de la niña se interrumpió, y un estremecimiento recorrió la habitación. Un viento helado surgió de la nada, escaneando la habitación, llevando hojas muertas que se arremolinaban como un torbellino. Valeria sintió que el suelo temblaba, que todo lo que conocía se retorcía alrededor de ella, pero la risa regresó, más fuerte que antes, a acariciar su alma. Es inútil, Valeria. El tiempo se acaba y la puerta entre nuestros mundos se abrirá pronto. Al girarse, vio que Manuel se acercaba a la niña, como un insecto hipnotizado por la luz. Manuel, no, imploró Valeria, extendiendo una mano temblorosa, pero la figura del niño se desvanecía, atrapada en el embrujo de la criatura. Fue entonces que se percató de que el espejo en la pared había comenzado a brillar con una luz antinatural, proyectando visiones distorsionadas de otros niños, con miradas vacías, atrapados en el mismo ciclo. ¿Qué vas a hacer, Valeria? ¿Salvarlo o quedarte atrapada tú también? La voz de la niña se convirtió en un eco en sus oídos, desintegrando su voluntad. Mientras la habitación giraba como un torbellino de caos, Valeria comprendió que el verdadero sacrificio no solo implicaba a su hijo, sino a su alma. Todo se detuvo de repente. Silencio absoluto. La luz del espejo brillaba intensamente, un faro en la oscuridad. Suéltame, susurró Manuel, rompiendo la conexión de la hipnosis, pero Valeria miró el espejo con horror. Dentro de la cristalina superficie, las sombras se retorcían, revelando una figura familiar. Era su abuela, atrapada y llorando desde el otro lado. ¿Cómo podía estar ahí?, se preguntó Valeria aterrorizada, dándose cuenta de que quizás nunca había escapado. La hada negra sonrió, la realidad se desvanecía, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría Valeria salvar a su hijo y liberar a los que estaban atrapados? Las sombras comenzaban a cerrarse sobre ella y en el eco del terror, su voz resonó en el silencio, pidiendo ayuda. ¿Quién realmente vendría por ella? El espejo parecía un portal hacia lo desconocido, y Valeria sintió que el peso de su memoria se desgastaba en sus extremidades. Esa imagen de su abuela, con ojos suplicantes, la paralizaba. ¿Acaso había un pacto más profundo del que había conocido? Manuel, gritó, su voz temblando con un terror palpable, pero él no respondía. La figura de la hada negra danzaba ante él, como una marioneta que se movía bajo su voluntad. En un intento desesperado, Valeria atravesó el umbral de la habitación, pero cada paso era más agotador. A medida que se acercaba, la risa de la criatura se hacía cada vez más fuerte, una cacofonía de ecos en su cabeza que intentaba formulársele como un mantra seductor. ¿Vas a dejar que la tristeza te consuma, Valeria? Aquí, los seres como nosotros nunca lloran. Aquí, somos libres, decía la niña, su aliento frío tocando el rostro de Valeria, como un viento gélido que prometía otomías pacíficas. ¿Libres? Lo que ofreces es una prisión, replicó Valeria, sintiendo que su voz se convertía en un susurro desgastado.
Si la hada negra intentaba jugar con su mente, lo haría a su propio costo. Manuel, ven aquí. La mirada opaca de su hijo se desvaneció más allá de la risa maldita, y Valeria supo que no podía esperar más. Se lanzó hacia él, pero en el último segundo, una horda de sombras se alzó de las esquinas, atrapándola en un abrazo frío. Cada tentáculo de oscuridad ardía como un fuego helado, mientras los murmullos de algunos de los niños atrapados en el espejo surgían como ecos entre susurros. Nosotros también estuvimos donde tú estás, sonaban sus voces, resonando con horror en el cuarto vacío. Pero ya no hay retroceso. Ya no hay esperanza. En su desesperación, Valeria recordaba con cada centella de conciencia que su abuela había hablado de la luz, un remanente de poder contra las sombras. Cerró los ojos y empezó a recordar las palabras antiguas que ella había pronunciado tantas veces. La luz, pensó, la luz puede romper la oscuridad. Que la luz aleje la sombra. Que las cadenas rompan su tenaz abrazo. Valeria gritó, su voz resonando en la habitación ahora envuelta en un caos de sombras y ecos. Cada sílaba era un intento de liberarse y liberar a Manuel, pero las sombras respondían a su grito, intensificándose, formando un muro impenetrable de maldad que no le daba tregua. Los ojos de Manuel brillaban al trance, pero su voz se alzaba, débil, mami. El miedo y la angustia salieron a flote en su tono, un rayo de esperanza cruzando el abismo de la oscuridad. Valeria sabía que aún podía alcanzarlo si lograba mantener viva su conexión. Manuel, escúchame. El amor puede romper el hechizo. La hada negra, furiosa, retrocedió apenas un paso, pero sus ojos se elevaron, resplandeciendo con poder. No hay lugar para el amor aquí. La eternidad es todo lo que ofrecemos. Con un movimiento de su mano, el espejo tembló, y más sombras emergieron de él. Aquel instante, el tiempo pareció detenerse. En su mente retumbaba la imagen de su abuela, de su cálido aliento, de su abrazo. Valeria cerró los ojos con fuerza y, en medio del caos, recordó la antorcha que su abuela mantenía en su casa. Un fuego que nunca se apagaba, abriendo de nuevo los ojos, un resplandor comenzó a brotar desde su pecho, expandiéndose por todo su ser. Déjanos en paz, bramó, mientras una luz pura estallaba del interior, iluminando las sombras que buscaban devorarlos. La habitación se llenó de un ardor brillante, y por un momento, la risa de la hada negra se cortó, asustada, las sombras comenzaron a disolverse, pero antes de que pudieran escapar por completo, una voz emergió del espejo, resonando más potente que la de la hada. Tú lo has elegido, Valeria. El precio que pagarás será mayor. Un último vistazo a la imagen de su abuela, atrapada, fue lo que Valeria necesitó para que su resolución se convirtiera en fuerza. Manuel, toma mi mano, exclamó, extendiendo su brazo hacia él, sintiendo su esencia luchar contra el oscuro encanto. Las sombras retorcieron la realidad, un grito de terror atravesó el aire cuando un nuevo portal se manifestó, y en ese instante, la verdadera naturaleza de lo que estaban enfrentando también comenzó a revelarse. Valeria no sabía si podría salvar a su hijo, pero había un hilo de esperanza, y eso bastaba. Justo cuando sus manos se estaban a punto de encontrar, un grito desgarrador resonó desde el espejo, y las sombras, más voraces, se abalanzaron sobre ella con ferocidad. ¿Qué has hecho? Y en ese momento, su mundo se sumergió en la oscuridad, llevándola a una elección que jamás imaginó que tendría que tomar. Mientras Valeria quedaba atrapada entre mundos, una risa burlona resonó en el aire. Un eco retumbante que prometía más sufrimiento y revelaciones aterradoras. Convertirse en parte del juego era solo el comienzo. El nuevo mundo en el que Valeria se encontró era un paisaje desolado y borroso, donde la luz que había brotado de su ser se había consumido en un instante aplastante. La oscuridad no era simplemente ausencia de luz, en su opacidad, había un pulso, un latido que parecía burlarse de ella. A su alrededor, las sombras serpenteaban como serpientes insaciables, y en cada rincón se escuchaban risas sutiles que retumbaban como ecos de un viejo recuerdo. Manuel, ¿dónde estaba? La angustia le apretaba el pecho, y en su interior, un grito desgarrador se ahogaba. Manuel. Su voz se perdió en el aire, arrastrada por un viento gélido que parecía morderle la piel. La desesperación comenzó a consumirla,
cada latido de su corazón resonando con el miedo a no volver a ver a su hijo. Sin aviso, una figura apareció ante ella, emergiendo de la bruma. Era la hada negra, sus ojos centelleaban con una luz aterradora, como si cada gota de oscuridad que había tragado a Manuel ahora brillara en su iris. Bienvenida, Valeria. Has elegido un espacio interesante, uno donde debo enseñarte los verdaderos secretos de esta realidad. Déjame en paz, gritó Valeria, su rabia dejando atrás el miedo. Tu poder no me vencerá, la hada sonrió, una mueca torcida. El poder no se trata solo de luz, querida. La oscuridad tiene su propia fuerza. Y tú la has llamado. Con un movimiento de su mano, el espacio a su alrededor se reformuló, convirtiéndose en una sala llena de espejos. Miles de reflejos de Valeria la miraban desde todos los ángulos, burlándose de sus esperanzas, mostrando un centenar de versiones de sí misma, algunas llenas de lágrimas, otras con sonrisas agonizantes. ¿Te gusta lo que ves? Aquí puedes ver todas las decisiones que te llevaron a este momento. Cada llanto, cada sacrificio. Todo en una esfera de cristal. Las palabras de la hada negra se deslizaron en su mente como veneno. Valeria, a pesar de su coraje, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Era asombroso y aterrador ver todo lo que había vivido reflejado en esos espejos. La verdad la asfixiaba. Y entre todas las imágenes, una figura se destacaba, una Valeria abrazando a Manuel, riendo, despreocupada. Esa fue la última vez que lo viste con pureza, ¿no? Una madre que nunca imaginó que su amor podría traer tanta oscuridad, dijo la hada sin compasión. Cierra la boca, murmuró Valeria, apretando los dientes, su corazón latiendo fuertemente. No te dejaré jugar con mi mente. Jugamos con lo que tú misma has dejado desear. ¿Sabías que este juego tiene un precio? Las almas perdidas de aquellos que se han atrevido a cruzar la frontera alimentan mi poder. Y tú, querida, has dado forma a este reino sombrío. Una repulsión profunda se apoderó de Valeria. Cada sombra, cada susurro en su mente era un eco de las decisiones que había tomado, de la abuela cuyas advertencias había ignorado. La hada sonrió aún más, como si cada pensamiento tortuoso le diera placer. ¿Tu elección de intentar salvar a tu hijo, será tu redención o tu condena? Si tengo que enfrentar mi pasado para rescatar a Manuel, lo haré, dijo Valeria, su voz firme. No me puedes asustar. Entonces observa, musitó la hada. Con un chasquido de sus dedos, los espejos comenzaron a girar. Valeria vio escenas de otros, quienes habían perdido su batalla contra ella. Las imágenes de padres y madres aullando, con sus hijos siendo devorados por las sombras. La desesperación en sus rostros, el sufrimiento encapsulado. Sentía sus miedos apoderándose de ella. ¿Qué elegirías, Valeria? ¿Arriesgarlo todo por un amor que podría estar destinado a fallar? ¿O entregarte a la oscuridad, donde la tristeza se transforma en poder? La voz de la hada resonó como un eco en su mente mientras empezaban a moverse a su alrededor, y Valeria se sentía atrapada, encerrada en esa decisión. Y en el instante más crítico, un grito familiar cortó el aire. «Mami». Era Manuel. Su voz. La esperanza brilló fugazmente en el corazón de Valeria, un pequeño hilo de luz que atravesaba la sombra. Ya era demasiado tarde para salvarlo, su determinación se avivó. Pero, ¿a qué precio? El juego apenas comenzaba, y Valeria sabía que cada decisión tendría consecuencias que podrían llevarla a la locura, y entonces, la hada negra sonrió. Eres más fuerte de lo que pensaba, pero deberías saber que en este mundo, los espejos nunca mienten. Una verdad te espera, una revelación que puedes no querer conocer. Las palabras resonaron, temblando en el aire. La atmósfera se volvió densa, como un velo que cubría todo, y el terror se mezclaba con la urgencia. ¿Podría Valeria enfrentar lo que estaba por venir? Las risas sombrías repicaron en sus oídos mientras las sombras se congregaban, presagios de un final tan incierto como aterrador. Las sombras danzaban a su alrededor, pulsando en un frenético vaivén que parecía absorberla. Valeria sintió el frío calar en su piel, y la risa de la hada negra reverberaba por los espejos, retumbando en su cabeza como un mantra aterrador. Todo está listo, Valeria.
Aquí los secretos se revelan, pero la verdad duele. Con un movimiento de su mano, la hada hizo que los espejos parpadeasen y en un instante, las imágenes distorsionadas mostraron otro escenario. Valeria se vio a sí misma, sentada en la cama de Manuel, su carita dormida en la almohada. La escena parecía cálida, familiar, pero se sentía extraña, envuelta en un aura de tristeza. Esa noche, cuando lo dejaste solo por ir a la fiesta, ¿sabías que no sería la misma? Dijo la hada, sus palabras martillando el corazón de Valeria. Desde entonces, la oscuridad lo ha estado buscando. Valeria sintió que la respiración se le cortaba, asfixiada por el peso de la culpa. Cientos de recuerdos venían a su mente, risas compartidas, caricias y promesas. Sin embargo, la imagen de su hijo en la cama desnuda de sueño se tornó en un lugar sombrío, como si los ecos de aquellos felices momentos se desvanecieran y fueran reemplazados por gritos lejanos. Lo que ves aquí son momentos que decidiste ignorar, momentos que te llevaron a este lugar, continuó la hada. La oscuridad siempre ha estado cerca, siempre acechando. Hasta ahora. Basta. Valeria gritó mientras se cubría los oídos. Sin embargo, la hada hizo un gesto y los ecos aumentaron, transformándose en una cacofonía de lamentos que oscurecían su mente. Las risas lejanas se convirtieron en llantos lastimeros, y cada lágrima que había derramado, cada sacrificio que había hecho, quedó grabado en aquel espejo de tormento. ¿Acaso piensas que puedes salvarlo sin conocer el precio? La oscuridad te consume, te hace su prisionera. La hada negra se acercó a ella, su rostro iluminándose con el brillo maligno que reflejaba la desesperación. ¿Qué estás dispuesta a pagar, Valeria? En un impulso ciego, Valeria se abalanzó hacia uno de los espejos, dispuesta a romperlo y liberar a Manuel de las tenebrosas garras de la imagen. Sin embargo, su mano se detuvo en seco, el espejo brillaba como un abismo, y por un instante, pudo vislumbrar una sombra oscura que se agitaba. Era Manuel, atrapado en una lucha incesante. «Mami, ayúdame». Su voz sonó entrecortada, llena de terror. Valeria sintió que el tirón en su pecho se convertía en un latido ensordecedor. «Mami, por favor». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la angustia la envolvía. «Voy a salvarte, hijo». «No me rendiré», gritó, su voz resonando en la sala de espejos. Su determinación se convirtió en un faro, un hilo de esperanza en esa oscuridad que parecía engullirlo todo. «Despertarás más de lo que crees, Valeria», respondió la hada, con una sonrisa torcida que revelaba el atisbo de una revelación. «Las sombras tienen un modo de atrapar más que solo cuerpos, también se quedan con el alma». Las risas aumentaron como un rugido abrumador, y Valeria se dio cuenta. Su lucha no solo se trataba de Manuel, también sería por su propia alma, y en ese momento crítico, un profundo silencio cayó sobre la sala. Valeria pudo sentir que la atmósfera se agitaba, como si el propio espacio estuviera tomando aire, a la espera de su siguiente movimiento. Y entonces, con un último susurro, la hada negra murmuró: «Recuerda, cada sacrificio lleva consigo un legado». ¿Estás lista para descubrir el peor de tus secretos? La pregunta flotó en el aire, el temor envolviéndola. La última pieza de su tormento estaba a punto de revelarse, y Valeria supo que la verdad podría ser más aterradora que la oscuridad misma. Podría soportarlo. La danza de sombras se intensificó mientras se preparaba para el inevitable descubrimiento que podría llevarla a su ruina o liberación, o a un destino aún más oscuro. La sala de espejos pareció vibrar mientras la hada negra se alejaba, su risa resonando en cada rincón como un eco de locura. Valeria sentía que el aire se le escapaba, cada fibra de su ser temblando por la tensión y el miedo. «¿Qué secreto?», murmuró entre dientes, intentando mantener la calma. La respuesta estaba ahí, colgando en el aire, pero cada vez que intentaba alcanzarla, se desvanecía como un humo etéreo. De repente, un destello atrajo su atención hacia un espejo que se encontraba en el fondo, uno que antes había pasado por alto. Este no mostraba imágenes, sino un objeto oscuro que pendía en la superficie, como un corazón palpitante. No era un reflejo de realidad, era algo más, algo que pululaba con una energía oscura, invitante y aterradora a la vez. Valeria sintió que un impulso la arrastraba hacia él. «¿Qué eres?», preguntó en voz alta, aunque sabía que no había respuesta a su inquietud.
Se acercó, sin apartar la vista del espejo misterioso. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la sala entera intentara frenar su avance. Al llegar, la imagen dentro del espejo comenzó a distorsionarse. Valeria vio fragmentos de su propia vida tirados a los pies de sus recuerdos. Imágenes de su infancia, risas con su madre bajo la sombra de un árbol. Luego, oscuridad envolvente. No, gritó, pero el espejo estaba decidido a mostrarle más. Momentos más oscuros comenzaron a emerger, discusiones acaloradas, decisiones equivocadas que la llevaron a un callejón sin salida y, lo peor, ese día fatídico. La noche de la fiesta. Con cada recuerdo, el nudo en su garganta se apretaba más y más, hasta ahogarla. Esos son tus secretos, Valeria. No puedes escapar de ellos, la hada negra se burló, acercándose nuevamente, una sombra más que un ser. Los pasados son el precio de tu presente. Podría ayudarte a liberarte de ellos, pero a un costo. ¿Qué costo? Valeria apretó los dientes, sintiendo cómo la desesperación se convertía en coraje. ¿Qué más puedes quitarme? Tal vez solo un poco de tu amor. La hada sonrió, y en su rostro había un destello siniestro que hizo que la piel de Valeria se erizara. Podrías salvar a tu hijo, pero a cambio, te quedarás sin uno de esos queridos recuerdos. Es un trato justo, ¿no crees? Valeria sintió que su corazón se detenía. La idea de perder un recuerdo. Una parte de ella. No. No puedo. No quiero. De repente, el ambiente cambió. Las sombras alargadas comenzaron a cerrarse sobre ella, un abrazo frío que la apretaba, atrapándola en un puño de oscuridad. La oscuridad siempre encuentra la forma de cobrarse su deuda, susurró la hada. ¿Estás dispuesta a aceptar tu condena o vas a luchar por la vida de tu hijo? La elección es simple, pero el resultado será desgarrador. Las lágrimas fluían por las mejillas de Valeria mientras luchaba contra la desesperación. La idea de perder a Manuel era un yugo insoportable, pero perder su pasado la aterraba aún más. El eco de la voz de su madre la guiaba, recordándole que los recuerdos son los que nos hacen quienes somos. «Detente», gritó, mientras el dolor la inundaba. «Prefiero luchar contra la oscuridad que perderme a mí misma», y en ese preciso instante, el espejo estalló. Miles de fragmentos volaron por toda la sala, cada uno reflejando un trozo de su vida, una fracción de su alma. La hada negra se reía, fusionándose con las sombras que caían en cascada. «Bienvenida a tu nueva realidad, Valeria. Lo que has elegido será un camino lleno de espejos rotos y sombras incesantes. Tu verdad está a punto de revelarse». Valeria, tambaleándose entre el caos de la fragmentación, sintió que todo estaba por desmoronarse, pero no podía retroceder. Nuevas sombras emergían de los espejos rotos, envolviéndola en un torbellino de incertidumbre. La hada la miró con ojos infinitos de malicia. ¿Puedes escuchar cómo gritan los recuerdos? ¿Puedes sentir su agonía? La pregunta ahora es, ¿puedes enfrentarlos? La sala se oscureció aún más, y con cada sonido desgarrador que resonaba a su alrededor, Valeria supo que su viaje apenas comenzaba. Pero ahora, al menos, tenía un fuego en su interior, una determinación renovada. Un camino de sombras la esperaba, y cada paso hacia adelante podría acercarla a la verdad de su hijo, o alejarla para siempre de su alma. En medio de esa negrura, la voz de Manuel resonó nuevamente: «Mami, no te rindas». Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras familiares. Valeria se armó de valor y dio el primer paso, con el corazón latiendo en una tormenta de confusión y pánico. Pero una cosa era clara: cada paso que diera la llevaría más cerca de enfrentar la hada y lo que fuera que se ocultara en la oscuridad. ¿Podría Valeria encontrar la forma de vencer a la hada negra y rescatar a su hijo, o seguiría siendo atrapada por las sombras de su pasado? La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado. Valeria podía sentir el frío de las sombras deslizarse por su piel, como dedos helados tocando su alma. La hada negra no había desaparecido. Su risa resonaba desde las esquinas más distantes del salón, burlándose de su valentía. Cada fragmento de espejo roto brillaba con una luz tenue, reflejando no solo su imagen, sino también ecos de aquellos a quienes había perdido. Avanzó con cautela, cada paso era un desafío, cada susurro de las sombras una advertencia.
Las imágenes difusas que danzaban en su mente la golpeaban con fuerza, el último abrazo de su madre, el brillo en los ojos de Manuel. No puedo dejar que esto termine así, pensó, mientras el miedo comenzaba a convertir el valor en desesperación. Mami. La voz de Manuel resonó con más fuerza. Era un llamado entrelazado con angustia, capaz de atravesar el reino de pesadillas en que se encontraba. Ayúdame. La mezcla de terror y amor la empujó hacia adelante, las sombras que la rodeaban comenzaron a tomar forma, escorzos de momentos olvidados que la perseguían. El eco de una discusión desgarradora con su exmarido surgió nítido, reviviendo la culpa y la angustia. Valeria apretó los dientes. No voy a dejar que me controlen, murmuró, y siguió caminando. De pronto, una figura emergió del fondo. Era una versión de ella misma, un reflejo deformado por las decisiones de su vida, la mujer que había tomado decisiones desesperadas. ¿Para qué luchas? Siempre te has rendido, dijo la proyección con una voz gélida. No soy tú, respondió Valeria, sintiendo cómo la determinación crecía en su pecho. No más, pero aquella versión de sí misma sonrió con desdén. Piénsalo. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para darle a tu hijo la vida que se merece? ¿Lo harías a expensas de tu propia memoria? Las sombras alrededor parecieron girar con más fuerza, y la sala la asfixiaba con recordatorios de su propia fragilidad. Un nuevo eco, una voz más suave, la de su madre, se deslizó en su mente: siempre tienes poder. No dejes que las sombras te definan. Valeria se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. Con cada respiración, recordó por qué luchaba. No solo por Manuel, sino por ella misma, por todo lo que había perdido y por lo que aún podía ser. Se enfocó en la luz que una vez habitó dentro de ella. Voy a enfrentarte. Gritó, retando a la hada negra que acechaba en las sombras. No dejaré que me roben mis recuerdos, ni que dañen a mi hijo. Soy más fuerte que esto. Las sombras retrocedieron, como si se sintieran amenazadas por su confianza. Un instante de silencio la envolvió, solo interrumpido por el tenue susurro del viento. Pero ante su declaración, la hada negra emergió de la oscuridad, su figura torcida y espectral reflejando una mezcla de furia y admiración. Así que has decidido pelear, dijo con un tono helado que arrastraba ecos de antiguo poder. ¿Crees que puedes vencerme? La oscuridad siempre tiene un precio. Valeria sintió el temblor de su determinación, pero el pánico se asomó cuando las sombras comenzaron a girar a su alrededor, tomando forma de figuras que parecían conocer sus secretos más profundos. Eran recuerdos de sus fracasos, promesas rotas y oportunidades perdidas. ¿Qué harás ante esto?, se burló la hada, extendiendo sus manos hacia los recuerdos, como si controlara su destino. ¿Te atreverás a enfrentarlos o te rendirás a tu propia derrota? La voz de Manuel resonó nuevamente, ahora más clara, más desesperada que nunca: mami, no mires atrás. Lucha por mí. Con el corazón latiendo fuerte, Valeria avanzó hacia el vórtice de sombras. No, no voy a volver a rendirme. Con cada palabra, sintió que la luz dentro de ella se avivaba. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una figura apareció frente a ella en un destello de luz. Era su madre, un recuerdo anclado en amor y seguridad. Valeria, nunca estás sola. El amor es más fuerte que cualquier sombra. La imagen de su madre iluminó un espacio en la oscuridad. Pero la hada negra, con una risa suave y amenazante, interrumpió la conexión. ¿Crees que esos fantasmas pueden salvarte? La verdad es que ellos también son parte de tu oscuridad. Valeria sintió que el terror la envolvía nuevamente, pero se aferró a la luz de su madre. ¿Podría enfrentar la verdad incluso si eso significaba despojarse de lo que más temía? Las sombras danzaban a su alrededor, esperando ver su derrota. La decisión estaba tomada, debía avanzar. La más oscura de las sombras avanzaba hacia ella, dispuesta a consumirla, así que, armada solo con su amor y un coraje que latía con fuerza, se preparó para la confrontación final. Las palabras de la hada resonaban como un eco en su mente, pero su corazón era un fuerte ancla. ¿Está lista tu alma para el abrazo de la verdad, Valeria? La risa de la hada reverberó mientras las sombras se cernían más sobre ella. Su vida y la salvación de su hijo cambiaban con un solo paso. Bold, pero ¿qué secretos aún permanecían ocultos en la oscuridad?
¿Tendría el valor para desnudarlos todos y enfrentarlos de una vez por todas? Las sombras, ahora más densas, parecían respirar con la misma furia que Valeria sentía en su pecho. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la hada negra se acercaba, su figura distorsionada iluminada por un resplandor lechoso. La risa helada seguía en el aire, resonando en su mente y en cada rincón de la sala. Cada paso que das hacia la verdad, dijo la hada, te traerá más tormento. ¿Estás preparada para enfrentar lo que has ocultado incluso de ti misma? Valeria sintió que el sudor gélido se acumulaba en su frente. Aquellas sombras que danzaban a su alrededor no eran solo recuerdos, eran las partes más profundas de su ser, invocando temores que había escondido. Recordó las noches en las que lloró sola, las decisiones apresuradas que tomara y cómo había arruinado las oportunidades que le ofrecía la vida. Sí, estoy lista, respondió, su voz firme a pesar del pánico. No me detendré, tomando aire, avanzó hacia el corazón del vórtice de sombras. Cada paso resonaba en sus oídos, como un eco que retumbaba en su propia historia. Las figuras se tornaron más detalladas y, a medida que se acercaba, podía ver los rostros desgarrados de quienes la habían precedido. Mami. La voz de su hijo fue un faro en la oscuridad. Nunca te he dejado, la hada negra soltó una risa amarga. ¿Ves, Valeria? Su amor te atará a este ciclo de tormento. El amor, ese dulce veneno que te hará caer. Las sombras se arremolinaron, manifestando el rostro de su exmarido, la frustración dibujada en su expresión. ¿Lo ves? No has sido capaz de mantener a tu familia unida. ¿Cómo te atreves a soñar con ser más fuerte? Valeria sintió que el aire se le escapaba, pero una chispa de determinación la impulsó. Yo puedo cambiar, gritó con fuerza, y la imagen comenzó a desvanecerse como humo. No soy esa mujer. Al pronunciar esas palabras, otros recuerdos la rodearon, sonrisas, abrazos, días felices que una vez la llenaron de luz. Las figuras de sus seres queridos se alzaron en su mente, erigiéndose como guardianes. Basta, ordenó, y con cada palabra, la luz dentro de ella crecía. Tu poder sobre mí se termina aquí. Las sombras comenzaron a oscilar, como si temieran su nuevo brillo. Pero la hada negra no estaba dispuesta a rendirse. Recuerda, Valeria, el amor tiene un precio alto. El sacrificio lo consume todo. ¿Qué tan lejos llegarías por tu hijo? Se detuvo, enfrentando la inquietante pregunta. Sabía que este enfrentamiento no era solo contra la hada, sino contra sus propios demonios. Haré lo que deba, declaró, sin titubear. No te temo, la risa de la hada sonó como un trueno. Entonces, enfrentemos juntos lo que se oculta. La verdad está a un paso. ¿Te atreverás a cruzarlo? Valeria sintió el aire volverse más espeso, como si las sombras intentaran asfixiarla con su presión. Obedeció el impulso de avanzar y dio un paso más allá de la claridad, hacia la oscuridad de la verdad que debía confrontar. Todo a su alrededor se tornó silencioso. Los ecos cesaron, todo se disipó. Cuando por fin se atrevió a abrir los ojos, se encontró de pie en un lugar extraño, iluminado tenuemente por una luz oscura que emanaba del suelo. Ante ella, una puerta negra se erguía imponente, adornada con inquietantes símbolos que parecían susurrar secretos olvidados. La hada negra apareció junto a ella, una sombra seductora. Aquí es donde descubrirás tus verdades más oscuras. ¿Estás lista para aceptar lo que has hecho? Valeria se sintió retada y, a la vez, atrapada. Sabía que abrir aquella puerta significaba enfrentar lo peor de sí misma, y mientras se acercaba, la pregunta quedó latente: ¿qué secretos estaban esperando ser previstos? Este era el momento decisivo. Una última toma de aliento. Sin darle la espalda a la hada, alzó la mano y ¿pero qué pasaría si al cruzar esa puerta, la verdad la hiciera perderse por completo? Valeria inhaló profundamente, su corazón latía con fuerza mientras su mano temblaba ante la puerta. Los símbolos oscurecidos parecían moverse, susurrándole secretos que casi podía escuchar. Solo hay un camino hacia la salvación, Valeria, dijo la hada negra, su tono seductor envolviendo la atmósfera. Sin embargo, el costo será el regreso a la oscuridad de tu alma. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por tu hijo?
La visión de Manuel atrapado en la penumbra fue un impulso poderoso. Sí, exclamó Valeria. Haré lo que sea por él, incluso si eso significa enfrentar mis peores miedos. Con una decisión renovada, empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un espacio envuelto en sombras danzantes. Allí, una serie de espejos reflejaban no solo su imagen, sino fragmentos de su vida, los momentos que la habían llevado hasta ese punto. En uno de ellos, vio a su madre sonriendo mientras ella era una niña, en otro, las lágrimas de su despedida. Las visiones la golpearon con una mezcla de nostalgia y culpa. ¿Ves lo que has perdido?, siseó la hada, acercándose. Decisiones que te llevaron a dejar a tu hijo vulnerable. Todo por intentar ser algo que nunca pudiste. Cállate. Valeria gritó, pero más que un grito de rabia, era un grito de dolor. No soy esa mujer. No permitiré que tus palabras me rompan más. No podía ignorar lo que habían sido esas decisiones, pero esa noche significaba más. Recordó cada abrazo con Manuel, cada risa compartida, y su amor fue el faro que iluminó la oscuridad. No tengo nada más que perder, pensó mientras caminaba hacia el primer espejo. Cuando se asomó, la imagen mostró momentos de abandono, discusiones con su exmarido, y la última fiesta que la había alejado de su hijo. Allí, en un rincón, la sombra de su madre observaba, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Valeria, no te dejes engullir, parecía susurrarle. Te tengo que salvar, Manuel. La angustia le apretó el pecho, haciendo que cada paso se tornara más pesado. Las sombras intentaban atraparla, pero la luz de su amor la envolvía, dándole fuerza. No voy a abandonarlo más, se repitió. Entonces, un sonido familiar interrumpió el eco de los lamentos. Era la voz de Manuel, clara como el día: mamá, ven por mí. Valeria sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero esa fractura la armó. Comenzó a correr hacia el eco de su hijo, sintiendo como el frío la perseguía. Enfrentó los espejos, desafiados por sus propios recuerdos. ¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino? Se burló la hada negra, pero Valeria no se detuvo. Con cada paso, cada lágrima, las sombras comenzaron a disminuir. Sus palabras se transformaban en luz, su dolor en fuerza. El amor puede romper cualquier hechizo. ¿Amor? La hada negra rió, pero su risa se convertía en eco distante. Las imágenes de sus fracasos se desvanecieron al ser confrontadas con su determinación. Pudo sentir cómo se rompía el hechizo de la oscuridad. En un último grito, levantó sus manos, y una brillante luz estalló de su pecho, inundando toda la sala. De repente, la hada negra retrocedió, mostrando su verdadero temor. No puedes hacer esto. El sacrificio, intentó gritar, pero la luz la envolvió, absorbiéndola en un vórtice de esperanza. Valeria sintió un alivio como nunca antes. Corrió hacia el espejo que había capturado los recuerdos de Manuel. Hijo. Su voz resonó en el espacio y las sombras comenzaron a disiparse. Un destello la envolvió cuando finalmente vio a Manuel, atrapado pero no perdido. Su pequeño rostro reflejaba miedo y esperanza a la vez. Mamá. Toma mi mano, gritó ella, extendiendo su brazo. En ese instante, los espejos se rompieron, liberando fragmentos de luz que brillaron intensamente, lacerando la oscuridad y revelando un camino claro hacia su hijo. Manuel extendió su mano, y el tiempo se detuvo. Los ecos de llanto y desesperación se desvanecieron. Con cada paso, Valeria sintió que las sombras se desmoronaban, la hada negra perdida entre el caos. Las manos de madre e hijo se encontraron. Un calor abrasador rodeó a Valeria, llenando su alma vacía. El amor puro se entrelazó con sus corazones, y la habitación se iluminó como nunca antes. El último susurro de la hada se esfumó en la distancia, y Valeria supo que su sacrificio había valido la pena. Juntos, Manuel y Valeria cruzaron el umbral hacia un nuevo amanecer, dejando atrás las sombras, listos para un futuro lleno de luz y esperanza. La historia terminó, pero el eco de sus pasos resonó en cada rincón, como un recordatorio eterno de que incluso en las horas más oscuras, el amor siempre puede vencer y sanar. Así, con una sonrisa en su rostro y su hijo en brazos, Valeria se despidió de su pasado,
lista para construir un nuevo camino en la luz. No olvides que esta historia es solo el principio de una nueva aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es clave.